La semana pasada, el ministro de Turismo Tabaré Viera presentó en conferencia de prensa las cifras oficiales de turismo correspondientes al primer trimestre de este año. Según ese reporte, durante la temporada de verano ingresaron a nuestro país 12% más de turistas que en el verano 2019, o sea, el último antes del arribo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el gasto de esos visitantes medido en dólares fue 5% menor al de aquella temporada. Bueno, ¿qué características tuvo esta temporada turística que marcaron las cifras si pensamos en la discriminación por país de origen de los visitantes? ¿Cómo siguió evolucionando el turismo de salida, el turismo emisor? Bueno, profundizamos en el desempeño reciente y las perspectivas de este rubro. Estamos con la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Delfina, a ver, comencemos por las principales cifras. Emiliano recién adelantaba que tuvimos un 12% más de visitantes que en 2019. ¿Cuántos turistas ingresaron concretamente a nuestro país? Bueno, las cifras oficiales confirmaron las señales parciales que habían ido trascendiendo en los primeros meses del año. La temporada de verano 2023 fue una buena temporada en términos de cantidad de visitantes, incluso mejora lo que nosotros en Exante habíamos previsto. Entre enero y marzo de este año ingresaron al país algo más de 1.200.000 turistas. Eso, por supuesto, supuso un aumento muy fuerte y esperable frente a los dos últimos veranos que transcurrieron con fronteras cerradas o abiertas el año pasado, pero con muchas restricciones al ingreso. Ahora, lo destacable es que el aumento de la cantidad de visitantes también es considerable si comparamos con la situación prepandemia. En enero-marzo de 2019 ingresaron al país poco menos de 1.100.000 turistas, por lo que el 1.200.000 visitantes de este año suponen una suba de 12% frente a esa última referencia previa a la pandemia. De todas formas, sí vale mencionar que todavía se trata de una cantidad de ingresos 20% inferior al pico de más de 1,5 millones de visitantes que llegó a registrarse en el verano de 2018. Bien. ¿Y qué marcaron las cifras por país de origen de esos visitantes? ¿El aumento frente a la situación prepandemia fue así de importante en todos los casos? Bueno, se vieron aumentos desde todos los orígenes, pero de magnitudes bien diferentes. Un primer elemento a destacar es que, al igual que en los últimos trimestres, en esta temporada de verano hubo una cantidad extraordinaria de ingresos de uruguayos no residentes, que sumaron unos 175.000 en el trimestre. Eso es casi 60% más que en el mismo trimestre de 2019 y marca un récord histórico para el primer trimestre del año. De hecho, si no consideramos a los uruguayos no residentes, en enero-marzo ingresaron 1 millón de visitantes extranjeros, lo que implicó un incremento notoriamente más moderado respecto a la referencia del verano 2019 de 6%. Bien. Y dentro de los turistas extranjeros, ¿cómo fueron las dinámicas por país de origen? Bueno, empezando por los turistas argentinos, que son el origen más importante y, como es habitual, representaron alrededor del 60% del total de los turistas. En enero-marzo de este año ingresaron unos 717.000 argentinos. Eso implica un 3% más que en enero-marzo de 2019, aunque es casi un 40% menos que el récord del verano 2018. En segundo lugar, en el trimestre ingresaron unos 145.000 brasileños, lo que supuso un 7% más que en enero-marzo de 2019. Y finalmente sobresalió el crecimiento visto a nivel de otros orígenes. En forma agregada sumaron unos 183.000 visitantes, que es un 15% del total de los turistas. Se trata de una cifra más de 20% superior a la del primer trimestre de 2019 y un récord histórico. Si bien el aumento fue generalizado entre estos países, se explicó principalmente por mayores visitantes de Paraguay y de otros países de América del Sur y Centroamérica. Bien, está claro, Delfina. Ahora, Emiliano decía al principio que
pese a haber más visitantes, el gasto de esos turistas cayó frente a los niveles prepandemia. ¿Podemos comentar estas cifras? Sí, claro. En el conjunto del primer trimestre, los turistas que llegaron al país gastaron 741 millones de dólares. Eso supuso una baja de 5% frente al mismo trimestre de 2019 si lo miramos en dólares corrientes. Pero si lo medimos en dólares constantes, o sea, descontando la inflación en dólares acumulada en el periodo, la baja es de 18%. De hecho, en dólares constantes estamos hablando del menor gasto total desde 2006. Uh-huh. ¿Esto quiere decir que los turistas que vinieron gastaron poco? Bueno, poco mucho es relativo, pero sin dudas que en promedio gastaron mucho menos de lo que gastaban en temporadas pasadas. El gasto per cápita de los turistas fue de unos $600 en el primer trimestre de este año, lo que es un 15% menos que en enero marzo de 2019, si lo miramos en dólares corrientes, y un 26% menos si lo medimos en dólares constantes. Y eso pese a que la estadía de los turistas en el país fue algo más larga. En promedio los turistas permanecieron 7 días este verano frente a 6 días en 2019. ¿Se esperaba un menor gasto pese a la mayor cantidad de turistas? Bueno, el gasto fue menor a lo que habíamos estimado previo a la temporada, pero sí era esperable que fuese inferior al de los últimos años prepandemia por varios factores. Por un lado, ya desde el año pasado veníamos viendo un ingreso extraordinario de uruguayos no residentes, que como dije antes, fue récord en el primer trimestre de este año, y estos visitantes suelen hacer un gasto bastante menor a los de otras nacionalidades. Además, más del 70% de los visitantes que ingresan al país en el verano lo hacen desde la región. Y el escenario macroeconómico de nuestros países vecinos no nos permitía ser muy optimistas. Tienen bajos niveles de actividad económica, caída de los ingresos, monedas extraordinariamente devaluadas. Hoy somos un destino realmente muy caro para los turistas de la región y especialmente para los argentinos. En contrapartida, Argentina y Brasil resultan destinos turísticos muy baratos para nosotros. Sí, a ver, a eso quería ir. ¿Qué marcaron los datos de este primer trimestre del año para el turismo de salida? ¿Cuántos uruguayos viajaron al exterior concretamente? Bueno, las cifras de enero-marzo de este año profundizaron lo que veníamos viendo en la segunda parte del año pasado. La cantidad de viajes de residentes uruguayos al exterior tuvo un incremento enorme. Entre enero y marzo se registraron 1.140.000 viajes al exterior con un gasto asociado de 471 millones de dólares. Se trata del doble de viajes de uruguayos al exterior que en el promedio de los últimos 8 veranos prepandemia, y un 40% más de gastos si lo medimos en dólares constantes. Prácticamente el 80% de esos viajes fue hacia Argentina, lo que implicó casi el triple de viajes a Argentina que en el verano 2019. Esta es una consecuencia clara de la diferencia de precios de nuestro país con este vecino. Y del mismo modo, los viajes a Brasil también aumentaron frente a 2019, aunque en menor magnitud, y representaron el 15% del total. Y en cambio, los viajes hacia otros destinos en su conjunto se redujeron 8% respecto al verano 2019. Bien. Entonces, Delfina, ¿cómo fue el balance de turismo en la temporada y qué esperan para el conjunto del año también? Bien, con estos números, el superávit neto de turismo se ubicó en 270 millones de dólares en el primer trimestre del año, muy similar al del primer trimestre del año pasado, pero más de 40% inferior al de enero-marzo de 2019 y de hecho el menor desde 2006. En ex-ante aguardamos que el gasto de turistas en nuestro país siga recuperándose este año después de la pandemia, pero al mismo tiempo el gasto de los uruguayos en el exterior también continuaría creciendo. Las últimas estimaciones están resultando en un saldo de turismo prácticamente nulo este año. Bien. Delfina, gracias por este análisis a propósito de cómo fue la temporada de verano 2023 y qué puede esperarse para adelante en materia de turismo. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo.
Chao, muchas gracias. Hablamos.